Te contábamos que hoy, 18 de mayo, es el día de qué. Mira, acá la tenemos, de la escarapela. El día de la escarapela en todo el país. El comienzo también de la semana de mayo, ¿no? Que va a culminar el 25. Eso va a ser la próxima semana, pero hoy es el día de la escarapela. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Te vamos a contar un poquito por qué se celebra hoy el día de la escarapela. En realidad se lo vamos a consultar a Patricio Lons, historiador que está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Patricio? Buenas noches. Facundo Ponce lo saluda. ¿Cómo anda? Hola Facundo, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente para nosotros. Cuéntanos un poquito cómo nace la escarapela como símbolo patrio. Mira, la idea de llevar un listón, una cinta, había comenzado por el año 1700. Y luego ya los franceses hacen la cucarda, la que conocemos, la circular, con motivo de la Revolución Francesa, donde se cambian los colores del rey por los colores republicanos, lo que conocemos como tricolor, ¿no? La bandera, la actual bandera de Francia. Y en Buenos Aires se da un fenómeno parecido. Cuando se produce el 25 de mayo, o sea, la junta que se forma el 25 de mayo, como se hace en nombre del rey, aunque en realidad era una maniobra británica para destruir el poder español en América, pero a la gente había que hacerle creer que era una junta en nombre del rey, porque si no lo hubieran visto como traición, French y Beruti repartían unas cintas blancas con la imagen de Fernando VII. Entonces con eso la gente estuvo más o menos tranquila. Pero cuando ya comienzan los movimientos revolucionarios, ahí van cambiando algunas situaciones. Entonces se enfrentaban los ejércitos realistas, que estaban conformados por criollos, y sobre todo voluntarios, y contra el ejército revolucionario. Pero ambos usaban la misma bandera. Si vos ves atrás mío, tengo varias banderas. ¿Se ven con Ujú. claridad? Se ven, se ven. Bueno, esta que es Castilla y León es la primera bandera que llegó al continente americano. Después acá tenés la Cruz de Borgoña, Cruz de San Andrés, que es la bandera prácticamente de la hispanidad y eran de todos los regimientos españoles en América, y es actualmente incluso bandera del regimiento Patricios. Luego tenés la Roja Igualda, la bandera española, que flameó en el fuerte de Buenos Aires hasta 1815, y acá la de Belgrano, que Belgrano utiliza los colores de la Orden de Carlos III, rey de España, que había sido el fundador del Virreinato del Río de la Plata, para crear un símbolo distintivo. Entonces era la escarapela. Y dice, bueno, necesitamos tener algún distintivo para que nuestros soldados, cuando entran en combate contra los realistas, no se puedan distinguir. Y Belgrano decía, nosotros que somos españoles, luchamos contra los afrancesados de Madrid. O sea, esto es algo muy interesante. Todos los revolucionarios se seguían sintiendo españoles, ¿eh? Nadie acá, es decir, no existía Argentina como concepto. Entonces se saca el pompón rojo, típico de los regimientos españoles, y se cambia por la escarapela. Y ahí nace. Entonces, bueno, él con eso se entusiasma y luego al poco tiempo hace la bandera, que esa sí se la prohíbe. El triunvirato le prohíbe usar la bandera. Pero bueno, la escarapela queda como una tradición, y por 1935 el Consejo Nacional de Educación dice esto habría que implementarlo. En 1941 dice, bueno, está aprobado, y el 18 de mayo, como primer día de la semana de mayo, que es el día en que llegan los buques ingleses con las noticias de que el rey de España estaba preso en Bayona, se elige ese día como día de la escarapela, y se implementa en el calendario escolar en 1951, recién ahí. Así que a partir de 1951 se agrega el calendario escolar. Entonces tenés la semana de mayo del 18 al 25, con un antecedente que es el 11 de mayo, que es el Día del Himno Nacional. Mm. Un Lons, himno, sí. sí, sí te escucho, No, Facundo. terminé. No, un himno curiosamente el compositor del himno nacional, el compositor de la música del himno nacional argentino, Blas Parera, no quiso ser argentino, y en 1817 se subió en un barco con toda su familia y terminó en España. Y de hecho está enterrado en Cataluña. Vos vas al cementerio de la Recoleta, donde están todos los próceres argentinos, y vas a ver que no figura Blas Parera, porque Blas Parera eligió seguir siendo español. Eso es algo bastante curioso en nuestra historia, aunque no es la única curiosidad. Los ejércitos realistas, por lo general, lo conformaban indígenas que querían seguir siendo parte de la corona española porque era con quien estaban mejor, Ujú. y además porque habían jurado fidelidad. Eso es bastante curioso. En realidad,
la Revolución de Mayo la hacen un grupo de comerciantes, la burguesía de Buenos Aires, muchos de ellos contrabandistas muy relacionados con el poder inglés, y lo hacen impulsados justamente con presión de los ingleses, que Em, tenían su flota frente a Buenos Aires, no se animaban a bajar porque las dos veces que bajaron les fue mal. ¿Te acordás las invasiones inglesas a Buenos Aires en sí. 1806 y 7? Fueron derrotados, pero sí de los barcos amenazaron y le exigieron a sus agentes en Buenos Aires que derrocasen al rey, al virrey de España. Y bueno, así es. Los Patricio, informes del Foreign Office dicen que la mitad de los miembros de la Junta del 25 eran agentes británicos. le consulto esto, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, nosotros ya cerramos el programa, pero no quiero quedarme sin una respuesta breve sobre esto, porque usted mencionó la creación del himno durante la misma época, los mismos años, y yo me pregunto por qué el himno habla de el gran pueblo argentino si no existía la argentinidad como concepto todavía. No, porque se hablaba de estas tierras del Plata, y el Plata en latín es Argentum, y del barco Centenera se había referido a estas tierras argentinas como tierras de plata porque se suponía que aquí había plata. En realidad, donde había plata era en el Potosí, Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Por eso hay informes, por ejemplo, del 1700 y pico que se refieren al Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, como reino argentino, reino de plata. Porque bueno, estaba la Ujú. mina de plata más importante de Sudamérica que estaba en el Potosí, en el Alto Perú. Entonces, se empieza a utilizar ese término, pero luego incluso el gentilicio argentino tarda muchísimo en imponerse. Con Rosas se empieza a llamar Confederación Argentina y luego el nombre de República Argentina recién en la presidencia de Santiago de Erqui allá por Ujú. 1861. Pero en aquel momento los rioplatenses se sentían compatriotas de todo el resto de América, es decir, vos pensás que desde la Patagonia chilena y Argentina hasta lo que hoy es California, Texas, Nevada, era un solo país, con una sola moneda, Sí. una sola ley, una sola religión, un solo rey, y con una economía muy complementaria con Asia, con China. Entonces, en realidad, vos podías salir de Buenos Aires, cruzar a Montevideo, llegar a Asunción del Paraguay, Santa Fe, Bogotá y a Veracruz, que hoy es México, y en ningún lugar te iban a considerar un extranjero, como mucho un forastero. Pero en realidad, la gente se identificaba por la religión y la pertenencia a la Ujú. corona española. Em, Esa era la identidad. Por eso fíjate que la guerra de independencia lleva muchos años, hasta 1832 hay batallas, y eso que España no mandaba soldados, sino que había fuertes contingentes locales que seguían luchando porque se consideraban que eran parte de ese gran claro. imperio y porque veían que la independencia, detrás de la independencia había una maniobra británica. Patricio, como siempre, ha sido muy claro, muy didáctico. Le agradecemos el tiempo y la gentileza de atendernos. Un saludo grande. Facundo, muchas gracias a vos y quiero invitar a todo tu público que entren a YouTube, a mi canal que se llama Historia con Patricio Lons. Pongan Historia con Patricio, ya sale el mío, donde, bueno, contamos la historia argentina, la historia de la independencia, toda la que no te cuentan y que cuando un padre está preocupado porque su hijo viene con que no entiende la historia, vayan a mi canal, vean los videos sobre la independencia, que tengo varios, sobre la bandera, que también tengo varios, y ahí se van a empezar a dar cuenta qué fue lo que pasó en nuestra historia y por qué tenemos los problemas de hoy. Vienen desde hace 200 años. Muy buena propuesta. Gracias. Saludos.